Muy bien, mis queridos teleamigos, aquí con ustedes nuevamente, dándoles un fraternal abrazo en este año a todos y esperándolos allá en la Casa Fraterna, en la Corporación Belén, y especialmente este domingo que tenemos un evento para iniciar el año de sanación interior todo el domingo, con Beatriz Hincapié, la persona que viene de Manizales, la especialista más avesada en el tema de la sanación interior, que tiene como 10 temas y 10 libros, y el padre Misael Mesa, este jesuita maravilloso que nos ha acompañado otras veces, y este servidor. Vamos a estar con ustedes este domingo en la Corporación Belén, de modo que vaya temprano el sábado por las Escarapelas, porque ahí está doña Beatriz Hincapié, está conmigo y con otros. Que Dios les bendiga. Hoy tenemos un tema bien interesante, bien duro, bien fuerte y bien importante. Resulta que la Iglesia Católica durante muchos siglos, San Agustín habla del tema, habló del purgatorio. Entonces a uno le preguntan que qué es el purgatorio, que si uno se salvó y si uno fue perdonado, ¿por qué va a ir al purgatorio? Porque cuando usted se muere, usted pasa al otro lado con la conciencia actual, ¿no? Y dice que nada manchado puede ver a Dios, dice el libro del Apocalipsis. Y hay un texto muy interesante que yo miro siempre en Hebreos capítulo 12, versículo 14, buscar la paz con todos y la santificación sin la cual nadie puede ver a Dios. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios. Hebreos 12, 14. Curiosamente, el purgatorio es un acto de la misericordia de Dios donde se consigue la santidad a través de una purgación, de una purga. Me contaban en estos días que un famoso sacerdote de una entidad que se presume que es de la Renovación Carismática fue y dijo en una comunidad que no había que rezar los reiki, que no había que rezar por las almas del purgatorio. Está privando de alivio, de consuelo y de la estadía en el purgatorio a muchas personas. Yo tengo un testimonio, perdónenme, tengo como 7 testimonios de la presencia de las almas del purgatorio en mi vida personal, que me ha tocado verlas y me ha tocado unos sueños cuyo discernimiento he sometido a las reglas de Santa Teresa de Jesús para saber si eran sueños o sueños de Dios, o sueños del demonio, o sueños de un plato de frijoles con garra, o de unos garbanzos santanderianos. No, y me ha tocado ver personas que llevaban 20 años en el purgatorio viniendo a pedir ayuda. Un sacerdote me tocó por el cual sus colegas rezaron más de 270 misas y estuvo 5 años en el purgatorio. Y la Virgen habla del purgatorio en numerosas veces. Acuérdense ustedes en Fátima, cuando aquella niña le preguntan, María dos Neves, ¿dónde está? Dijo, María dos Neves está en el cielo, dijo la Virgen de Fátima. Yo no creo que la Virgen le haya mentido a los niños. Y le dijo, y Amelia, dijo, Amelia está en el purgatorio hasta el fin del mundo. Una expresión muy dura. Una niña de 15, 18 años en España, en la época en que se usaba faldas largas y los noviazgos eran apenas de tocadita de mano, pues está hasta el fin del mundo en el purgatorio. ¿Cuánto estará hoy toda esta promiscuidad y esta locura y esta robadera de este país y de este mundo? ¿Cómo estarán? O en el purgatorio o en el infierno, me imagino. Y volviendo a leer el libro de Olivita, la vidente de Garagoa, que estuvo en el infierno porque el Señor la preparó. Es muy impresionante, realmente es muy impresionante. Contaba el padre Cancelado, este joven que se convirtió en de Olivita, que estaba celebrando una misa en México recientemente, y sintió detrás a alguien, y iba a consagrar y sintió detrás y miró, y un sacerdote. ¿De dónde salió este sacerdote? Y le dijo, no, yo morí en 1900 y yo fui un sacerdote que confesaba todos los días, cumplía con mi deber, oraba, visitaba a los enfermos, era muy caritativo, trabajaba muy bien la fe
era una persona buena, pero un día estaba yo consagrando y levanté la hostia y al frente había una mujer ceñida, apretado el corsé y el pecho exuberante, y me quedé mirándola y pequé, y eso me llevó al purgatorio hasta hoy, más de 50 años, 60 años, y el padre Cancelado vio que este sacerdote, 150 años, perdón, llevaba 150 años en el purgatorio porque cuando consagraba la hostia, el momento más solemne de la Eucaristía, que es la repetición de la pasión de Jesús, del sacrificio de la cruz, estuvo mirando a esta mujer y pecó con el pensamiento. Es que en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 11, el rey David se paseaba por la terraza por la tarde después de una locha, de una siestica que se echó mientras los otros estaban en la guerra. Volteó a mirar y en la vecindad vio a Betsabé, que estaba desnuda, y con una mirada cometió 5 pecados. 5 pecados: la mentira, el adulterio, el asesinato del marido, etcétera. 5 pecados. Usted ve ese texto de 11 y ve el texto del arrepentimiento en el Salmo 51, donde también dice: lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, purifícame. O sea, cuando uno se muere viene la purificación y pasa hacia el otro lado de la purificación. La Biblia es muy prolífica en eso. Me llegó por segunda vez el libro de María Vallejo Nájera, una hija de un famoso psiquiatra español que estuvo durante 4 o 5 años investigando el tema del purgatorio por el mundo entero. Viajó por los testimonios, inclusive de un conde, de unas monjas, de sacerdotes, de la embajada de España en el Vaticano, y en todas partes donde había apariciones, donde había fenómenos, donde había ruidos, donde había cosas, ella viajó y escribe un libro entre el cielo y la tierra, un libro muy bien escrito, muy ameno, con una cantidad de testimonios verificados, verificables, de gente que vino a pedir ayuda, unos testimonios atroces, de una serpiente que casi coge a una monja por el cuello y casi la mata, y la monja se arrodilló y empezó a orar y apareció que era un monje que llevaba siglos, y la llevó de noche y abrió una puerta y bajó un sótano, y del sótano bajó una cava, y en ese sitio le mostró las cosas que él hacía a hurtadillas y escondido allá en esa cava. Hoy no las hacen escondidas, hoy las hacen en las calles y las hacen en todas partes. Y este monje llevaba siglos en el purgatorio y era como una serpiente. Dice Ana Catalina Emmerich, la mística española, la mística alemana Agustina monja, con esos viajes al purgatorio ve cosas terribles, terribles, y ve 3 niveles en el purgatorio. Es un dogma de fe. Si usted busca en el catecismo de la Iglesia Católica, aparece el purgatorio como un dogma de fe. El que niegue el dogma de fe es un hereje, y el que es un hereje se puede ir al infierno también. Y estos sacerdotes andan por ahí soltando esas perlas de que no hay purgatorio en grupos famosos, en grupos de oración, en comunidades carismáticas famosas, diciendo que no hay. Busquen en el catecismo de la Iglesia Católica, y cuando un curita, un teólogo o un laico les diga eso, muestre los artículos del catecismo y muéstrele las citas bíblicas que yo le voy a dar aquí. El padre Emiliano Tardif contaba una historia muy impresionante sobre un grupo en Cali, en un congreso carismático de servidores. El padre nos contó un testimonio muy impresionante. Un grupo de Estados Unidos, un grupo carismático, un grupo con varios sacerdotes jóvenes que parecen que era de una prestigiosa comunidad religiosa, que ahora niega purgatorio y niega tantas cosas, ángeles, demonios, todo eso que están negando ahora algunos teólogos heréticos por todas partes. Afortunadamente que nuestro Papa Francisco ha reafirmado todas esas verdades de fe. En estos días le dijo a los jóvenes que tenían que ser puros y tenían que ser vírgenes. Por eso voy a volver a traer el libro de locuciones para el mundo, de esta mística famosa que dirige el director de la Madre Teresa, donde se habla de todo lo que es Francisco y lo que va a hacer Francisco. Lo voy a traer en estos días a Belén. Ya lo pedí en estos días, 200 ejemplares. No van a ser muchos, pero vamos a traer las locuciones.
La Virgen habla del purgatorio en las apariciones. El catecismo nos habla del purgatorio. Nada manchado puede ver a Dios. Nuestra psicóloga Sandrita Ortiz, que se murió, vio el purgatorio, vio su juicio, su sentencia y los pecados, la caridad mal hecha, las cosas que había dejado de hacer, la caridad que no hizo, las mentiritas, diga que no estoy, ya voy, no va, un minutico y son 2 horas, todas esas cosas, porque todo se paga en el purgatorio. Es decir, yo se lo puedo leer perfectamente, Mateo 5:23. Al llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano. Busca la paz con todos y la caridad sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12. Esto es Mateo 5:23, ¿no? Ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. El adversario en la Biblia, la palabra es Satanás. Y si uno va de camino con Satanás, uno cuando nace, el ángel de la guarda, Dios le pone un ángel de la guarda, y dice San Agustín que el demonio le pone un demonio. Entonces vas de camino con el demonio y con tu ángel de la guarda, pero el adversario es el demonio, que le va llevando la cuenta de sus culpas y es el acusador delante del trono de Dios. Lo dice el Apocalipsis, lo dice Job. Dice, ponte de acuerdo con él, es decir, no tengas cuentas con tu adversario. Es decir, no tenga ningún pecado con el cual él te va a acusar. Eso es lo que quiere decir el Mateo 5. Con tu adversario te entregue al juez, el acusador, te entregue al juez. ¿El juez quién es? Jesucristo. Mateo 1 Corintios 5 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde seremos juzgados por lo bueno y por lo malo, por las buenas obras, por las malas, por todo lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer. Porque todo bien que puedes hacer y no haces, cometes pecado. Y todo tiene purgatorio. Cuando una persona se suicida, cree que se va a librar de la depresión, de la angustia y del miedo, y al otro lado pasa con esas cosas. Y peor, porque va a ir al purgatorio peor o al infierno. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Ponte de acuerdo con tu adversario, Mateo 5:23, mientras vas de camino, mientras vamos de camino por este mundo. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez hará alguacil. El alguacil es San Miguel Arcángel, que es el que maneja el negocio del purgatorio. Por eso cuando una persona se muere hay que rezarle mucho a San Miguel Arcángel, que conduce las almas del purgatorio. Y te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas restituido la última moneda, hasta que hayas pagado el último céntimo. O sea, una cárcel donde hay salida, porque dice no saldrás de ahí, es el purgatorio, porque una cárcel donde no hay salida es el infierno. El infierno es eterno, eterno para siempre, nunca jamás, no hay salida. El que hable de la apocatastasis del infierno, de que la gente entra al infierno y sale a los 100 años o a los 1000, mentiras, no hay salida. Id malditos al fuego eterno, dice Mateo 25. Mucha gente ha ido al infierno. Sor Josefa Meléndez, algún día haremos un programa de eso, fue 100 veces al infierno. La Virgen de Fátima también lo mostró. Y la Virgen de Fátima habló de esta niña que estaría en el purgatorio hasta el fin del mundo. Ana Catalina Emery fue al purgatorio. Santa Faustina Kowalska fue al purgatorio. Entonces, estos sacerdotes ignorantes o atrevidos o de mala fe, puedo pensar que son de buena fe y que les enseñaron una teología humana y equivocada en las facultades de teología, pues están contradiciendo la Biblia, están contradiciendo el magisterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 49 y 50, habla del purgatorio. El Catecismo habla del purgatorio. La Virgen en las apariciones habla del purgatorio. La Biblia habla numerosas veces del purgatorio, lo vamos a ver ahora. Los santos, los místicos. Entonces somos unos alucinados los que hemos tenido esas experiencias o esos sueños
y esas cosas del purgatorio, o las personas que en su casa hay ruidos, que cierran las puertas, que ven cosas, que se apagan las luces. ¿Quién produce esos fenómenos cuando los fenómenos no son naturales? El juez te entregará al alguacil y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no salgas de ahí hasta que restituyas la última moneda. Pagues el último céntimo, el último céntimo. Pues bien, la Biblia es muy clara. Todos han de ser salados en fuego. Marcos 9:49. Marcos 9:49. Todos han de ser salados en fuego. Y vamos a ver cómo es la saladita en fuego. Es 1 Corintios 3, versículo 10 en adelante. 1 Corintios 3, versículo 10 en adelante. Estamos hablando del purgatorio. Todo hasta pagar el último céntimo. Pero antes de ver ese texto, el padre Cancelado y el padre Carreto tuvieron unas experiencias que se las voy a contar. Yo también he tenido experiencias y mucha gente, ustedes, ojalá nos compartan. Vamos a hacer un evento nuevamente sobre postrimería, cielo, infierno, muerte, juicio, todo eso. El padre Cancelado, además de la experiencia del sacerdote que les conté, que le pidió ayuda por haber cometido un pecado grave de miradas, como el que cometió David, que se le convirtió a David en un asesino, en un mentiroso, entonces, en segunda de Samuel 11, por una miradita a una señora desnuda, y se hizo 5 pecados a raíz de eso, y después viene ese gran arrepentimiento de David en el Salmo 50 o 51, purifícame, límpiame, todo eso, purifícame, límpiame, y Dios lo purifica y lo limpia, y en esta vida y en la otra, ojalá fuera en esta vida. El padre Cancelado cuenta que buen santanderiano le gusta el bocadillo, y se compró un roscón con bocadillo así grande, ¿sí? Le encantaba, y le tocaron el timbre y era un mendigo que pedía algo de comer, y él sacó un pan que tenía y dijo, este roscón me lo como yo porque esto es muy rico, es para mí, ¿sí? Y le llevó el pan al mendigo, y en el juicio que él vio, porque él también tuvo un juicio y fue al purgatorio, apareció el roscón. De tener el roscón en la lista, ¿por qué no le diste a tu hermano lo mejor? ¿Qué dice el Evangelio? Haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros. Todo lo que hicisteis con uno de estos pequeños conmigo lo hicisteis. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Como no hacemos eso, pagamos purgatorio, porque es que no vivimos la ley de amor, que es la ley de Dios. No la vivimos. No hacemos a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros, no nos metemos en los zapatos del otro, no nos anticipamos a las necesidades del otro, mentimos todo el día, robamos todo el día, engañamos todo el día. Me decía un amigo que trabajaba en una institución muy grande, muy poderosa, que sacaban los arrumes de carpetas, de papel, de bolígrafos, de clips, de cosas, toda la vida, y todos los empleados de esa institución. Y cuando él se convirtió, me dijo, ¿ahora qué hago, Rafaelito? Él me dice, Rafaelito, le dije, reparar, reparar, reparar. Tú no puedes ir a ese banco o a esa institución a decir, mire, me robé unas carpetas, unos lápices, unos papeles, porque por un papel vas a dar cuenta. No puedes ir allá, por una mentira que diga que no estoy, ¿no? Ya estoy llegando y anda 100 cuadras, ahora con el celular se volvió a las mentiras. Dicen más mentiras que las estadísticas y que los políticos, ¿no? Es impresionante. Churchill hablaba de las mentiras. La mentira decía que había 3 clases de mentiras: la mentira en sí, la mentira de las estadísticas y las mentiras de los políticos, decía Churchill, y es cierto. Entonces, mentir es propio del demonio, de Satanás, inventar, exagerar, manipular, todo eso. Y eso tiene purgatorio o infierno, depende de cómo lo coja el momento de su muerte. Entonces, el padre Cancelado vio que su roscón estaba en la lista del purgatorio. Y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, quiera usted o no quiera, se va a morir. Y va a comparecer en el tribunal de Cristo. Y hay otro testimonio del padre Carlos Carreto en uno de los más bellos libros que yo he leído en la Renovación, un sacerdote de los Hermanitos de Jesús, de los fundados por el padre Charles de Foucault. El padre Carreto decía en su libro, lo importante es amar,
ellos tienen que hacer retiros en el desierto como cada 7 años, en el desierto físico. Entonces él iba con su morral, con su sleeping y con 2 cobijas. Y el desierto de día hace más de 40 grados y de noche hace 5 bajo cero, hace mucho frío. Entonces él se metió en su sleeping, sacó las 2 cobijas, se las echó y al lado se acostó un beduino vestido de negro, y él sacó la excusa como la sacamos nosotros, ¿no? Es decir, no, este beduino está acostumbrado al frío, entonces ¿para qué le voy a dar una cobija? En el sueño, el padre Carreto vio el juicio delante de Jesús, delante de la luz, delante de Dios Jesucristo, porque todos compareceremos ahí. Y le tenían apuntada la cobijita, le dijeron, si tenías 2 cobijas, ¿por qué no le diste a tu hermano una? Pero sacó la excusa, yo no le doy a ese tipo porque eso es para la droga. Yo no le doy porque es que se me acaba la plata. ¿Sí? Yo no le doy porque tengo que ahorrar. Yo no le doy porque alguna disculpita se inventa para ser tacaño. O llega a la iglesia y da el billetico de 1.000 pesos o de 2.000, ¿no? Y sale y se mete un almuerzo de 20, 30 y 40.000 pesos. Todo para el buche, pues, o para el otro. Y el pobre cura que tiene que pagar secretaria y servicios y tiene que ayudarle a la gente que viene a pedirle mercado y a pedirle ropa y todo eso, se fregó. ¿Sí? Se fregó. Y la iglesia que da 100.000 almuerzos diarios en Bogotá y tiene 1.000 obras sociales en Bogotá, en el país miles. Las monjitas que cuidan los ancianos. Saludes a mis amigas del asilo de San Rafael en Bucaramanga, las vicentinas. Mujeres que ganan el cielo a pulso porque cuidando 250 ancianos sin derecho a sábado y domingo, a vacaciones, a familia, a pensión, a nada. Dios las bendiga. Las que cuidan los ancianitos aquí, las del Padre Bariara que cuidan los leprosos, se están ahorrando el purgatorio, porque dice que la caridad cubre multitud de pecados. En el libro de Tobías, en el capítulo 4 y 5, nos habla de la caridad que cubre multitud de pecados. Haced a los demás lo que queráis que os hagan a los otros. ¿Somos cristianos? ¿Estamos viviendo esas normas? ¿O somos católicos de basura, en misa y olla? De pronto, si llegamos al purgatorio y no vamos al infierno, Dios nos ampare, Dios nos libre, libra del fuego del infierno, que la Virgen dice en Fátima, esa ejaculatoria, ¿no? Lleva al cielo todas las almas. Dice, muchos van al infierno porque nadie ora por ellos. Pues el padre Carreto, en su libro Lo importante es amar, ve las cobijitas, 2 cobijas tenía y no le quiso dar una cobija al beduino. Y el beduino era la imagen de Jesús, que estaba ahí durmiendo con mucho frío. El padre cancelado, el roscón. ¿Y cuánta gente tiene que pagar? Nada manchado puede ver a Dios, dice el libro del Apocalipsis. Nada manchado. Buscar la paz con todos sin la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y santo quiere decir puro. Santo viene del griego sangeo, que quiere decir sin tierra. Santo quiere decir la persona que tiene todo el corazón puesto en Dios y que obedece a Dios, no de católico de misa y olla. Pues mire, el texto que me impresiona mucho de San Pablo y que los santos padres de la iglesia dicen que se refiere al purgatorio, aunque los teólogos no le crean hoy a los padres de la iglesia. Pero qué atrevidos estos curitas a veces, algunos, afortunadamente mi párroco sí cree en el purgatorio y cree en todo, bendito sea Dios, tenemos un buen párroco. Pero estos curitas yendo a dar conferencias en los grupos de oración grandes y diciendo que no hay que rezar requiem, privando a las almas del purgatorio. Entonces Santa Gertrudis la Grande, cuando el Señor le dicta esa oración para sacar 1.000 almas del purgatorio. Santa Brígida, cuando el Señor le dicta esas oraciones para no ir al purgatorio. Santa Brígida. Entonces el Señor se equivocó, o Santa Gertrudis o Santa Brígida estaban locas, entonces ¿para qué las canonizaron? Se derrumba la iglesia, ¿no? Con las nuevas teologías muchas veces. Miren, según la gracia de Dios que me ha sido concedida, 1 Corintios 3, 10 y siguientes, yo puse los cimientos como sabio arquitecto y otro edifica sobre ellos. Cada uno mire cómo edifica, pues nadie puede poner otro cimiento distinto que el que está puesto, que es Jesucristo. Sobre el cimiento de Jesucristo construimos la fe. No hay otro cimiento. ¿Estamos de acuerdo?
Si alguien edifica sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja, heno, la obra de cada uno quedará al descubierto. Toda la obra quedará al descubierto. ¿Delante de quién? De Dios, en el juicio de cada uno de nosotros. Todo queda al descubierto, nuestros pensamientos, acciones. Pues el día la pondrá en manifiesto, porque se revelará con fuego, y el fuego probará el valor de la obra de cada uno. La obra de cada uno que se edificó permanentemente recibirá el premio. Si la obra arde, sufrirá el daño. 1 Corintios 3. Sin embargo, él se salvará como quien pasa a través del fuego. O sea, usted construye o con oro, o con plata, o con piedras preciosas. Y entonces seguramente no va a pasar por el purgatorio, o va a estar en el nivel de arriba donde no hay fuego, ¿sí? Y si usted construye con heno, con paja, con basura, y pasó porque la misericordia de Dios es grande, y porque usted se arrepintió, porque usted se confesó en el último instante, o porque llevó esa vida de católico de misa y olla, y de pronto Dios tuvo misericordia porque alguien estaba orando por usted, de pronto pasó, pero arderá como quien pasa a través del fuego, porque si su obra se construyó con paja, con heno, con madera, es una obra endeble y no tiene santidad, y sin santidad nadie verá a Dios, nadie puede ver a Dios, nos dice la Sagrada Escritura, lo dice el Apocalipsis, lo dice Hebreos. De modo que el purgatorio es un acto de misericordia. Es muy fácil. Si usted le tira una pedrada al vidrio del vecino y el vecino sale furioso y le dice, por favor, y usted le dice, perdóneme, le dice el vecino, sí, yo lo perdono, pero págueme el vidrio. Usted paga todo lo que hizo, todas las manchas que lleva, todo lo que lo aleja de Dios, todo lo que lo aleja de la santidad. Nadie que esté impuro puede ver a Dios, nadie que esté manchado puede ver a Dios. Este texto de 1 Corintios 3, del versículo 10 en adelante, los padres de la iglesia se lo asignaron al purgatorio, al purgatorio. Y yo le creo a los padres de la iglesia, a San Agustín, a todos los padres de la iglesia. En las nuevas facultades de teología, en algunos y en algunos seminarios, no se habla ni de los ángeles, ni del diablo, ni del purgatorio, son herejes. Oremos por ellos. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Además del consabido texto de los Macabeos de que es necesario orar por los difuntos, pero como ese libro los evangélicos se lo quitaron, le quitaron como 7 a la Biblia, pero hay muchos. En el libro de los Reyes nos habla de que cuando murió Saúl y el hijo, David y varios se reunieron a orar y ayunar toda la noche por ellos. ¿Por qué oraron y ayunaron por ellos? Esa es una buena pregunta. Santa Gertrudis la Grande, que fue una monja maravillosa, nos habló, nos compuso una hermosa oración del purgatorio para sacar 1000 almas. Vamos a sacar 1000 almas en este momento con usted. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, unida a las misas celebradas hoy y a los dolores de la Santísima Virgen, por las almas del purgatorio, por los pecadores, por mi familia, amigos, enemigos, conocidos, por el mundo, por todos y todo. Amén. Ahí sacamos 1000 almas del purgatorio. Y los requiem son muy importantes. Es que la iglesia es la que ha establecido. Y la oración favorita de las almas del purgatorio es la Eucaristía, la misa. La misa, les voy a dar un testimonio. Me refiero a mi amiga Gabrielina Pinzón. Era muy graciosa. Hace unos 80 años, en San Gil, vivía Gabrielina. Y tenía una amiga muy bonita que tenía un novio. Los padres santanderianos siempre han sido fuertes, y en esa hace 50, 80 años o 70 años mucho más fuertes. Y un día la amiga, el novio le dio
un beso por aquí en la mejilla. Ese fue todo el pecado más terrible. En esa época eso era lo máximo, pues, que se podía llegar. Hoy no, hoy el noviazgo es desde los 9 años con servicios totales, ¿no? Terrible, terrible lo que está pasando en el mundo, terrible. Es decir, todo el castigo que se nos avecina por estas tribulaciones va a ser terrible porque el hombre se alejó de Dios totalmente y de la ley de Dios. Pero mi amiga se asustó tanto porque le fueron y le contaron al papá de que le habían dado un beso el novio aquí en la mejilla. Entonces ella salió corriendo para su casa y su papá no había llegado de la finca, abrió la mesa de noche del papá, sacó el revólver y se suicidó, se mató en un estado de dolor, de miedo, de terror. Entonces en esa época las personas que se suicidaban las enterraban fuera del cementerio como perros y los condenaban, decían que estaban en el infierno. Pues Dios es el que juzga las cosas. Mi amiga esa noche soñó con su amiga y su amiga le decía, estoy contando literalmente el testimonio que me contó Gabrielina Pinzón, que Dios la tenga en su gloria. Esa noche se soñó con su amiga que tenía las llamas hasta el cuello, estaba en llamas y le decía, una misa, una misa, una misa. Y la misa, ella fue al convento de las monjas y dijo, vengo a decir una misa por fulanita, y la monjita le dijo, no, no, ella está en el infierno. Eso la enterraron allá en el lote, y había un sacerdote viejito muy santo y muy bueno, le dijo, señorita, venga mañana a las 6 de la mañana y yo le celebro la misa, y usted, hermana, no puede condenar a nadie porque el juicio le pertenece a Dios, usted a nadie la puede mandar al infierno, de modo que yo le celebro la misa. A las 6 de la mañana el otro día, el sacerdote anciano celebró la Eucaristía, el sacrificio perpetuo, la actualización de la pasión de Jesús, lo más grande, y celebró la Eucaristía, y en ese momento, esa misma noche volvió a tener otro sueño, y su amiga bajaba por una de esas calles empinadas de San Gil, vestida de blanco ya, había sido liberada con una misa, debía ser una buena persona, y le decía, muchas gracias. O sea, el suicidio no siempre lleva al infierno, porque hay gente que cuando se suicida está sin conciencia y con un terror impresionante. Dice una de las almas del purgatorio que se le aparecen a María Sima, otra mística que tiene un libro famoso que se llama Sáquenos de aquí. Esta viejita campesina austríaca, toda la vida se le aparecieron las almas del purgatorio. Y es muy impresionante ese libro porque los datos que le daban eran exactos. Mire, vaya y dígale a mis hijos que paguen esa deuda porque estoy sufriendo mucho. Y ella viajaba en tren hasta Francia y existían los hijos y existía la deuda, ¿no? O sea, siempre los datos que las almas del purgatorio le daban eran precisos, lo que realmente confirma la existencia del purgatorio a nivel de esa información que le iban dando y que se iba verificando en cada caso. Impresionante. Entonces mi amiga con una misa tuvo. María Sima cuenta unos testimonios muy impresionantes sobre el purgatorio, lo mismo que esta hija de un psiquiatra famoso de España, María Vallejo Nájera, búsquela, que ella en su libro Entre el cielo y la tierra habla de unos testimonios impresionantes del purgatorio porque ella se dedicó 4 años a investigar eso. Es más, en Roma hay un museo del purgatorio, en la ciudad de Roma, y hay lienzos, por ejemplo, con una mano que puso un alma del purgatorio y lo atravesó, lo quemó, lo pasó de lado a lado. Hay ladrillos, hay mármol que las almas del purgatorio tocan y lo derriten. Dicen que hay 3 niveles en el purgatorio, y lo dicen los santos y lo dicen los místicos. Mucha gente ha ido allí, estando aquí vivo. Un nivel que se parece al infierno, que está vecino del infierno, con demonios, con tormentos, con fuego y con todo, pero con la esperanza de que algún día saldrán y verán a Dios, porque a Dios ya lo vieron el día de su juicio particular y quedaron en su corazón con el dolor de la ausencia de no poder ver a Dios, que es una de las grandes penas, es una de las mayores penas del infierno, pero la pena del purgatorio también la tienen, pero con la esperanza de que algún día lo ven. Y dicen que en el estadio intermedio del purgatorio están todos esos religiosos mediocres,
que fueron católicos de misa y olla, que sí, que yo cumplí, que yo no le hago daño a nadie, que yo soy bueno, y no vivieron el Evangelio, realmente, echando mentiritas y, ¿sí? y trayendo contrabanditos por ahí, y cositas, y robándose las cositas en la empresa, el papelito, los lapicitos, robándose un libro, robándose 2 libros, robándose 10 libros, diciéndole mentiras a la gente, excusándose con mentiras. Todo eso ahí pagan en la mitad, está en esa mitad. Sí, es que es fuerte. Y cada uno, la pena es de acuerdo con su pecado habitual, ¿no? Es muy interesante leer a la mística, la beata Ana Catalina Emne, en sus viajes por el purgatorio muy fuerte. Él llega a un purgatorio de los evangélicos, de los protestantes, que hoy se hacen llamar cristianos, pero realmente los cristianos somos los católicos, pero ellos se hacen llamar los cristianos. Y dice, pobrecitos, sufren mucho porque nadie ora por ellos, dice, sufren mucho. Entonces yo de esa vez, a veces me acuerdo y oro por ellos, ¿no? Y se encuentra con el purgatorio, con un rabino, también judío, empecinado pues en negar el mesianismo de Jesús, pero a pesar de eso llegó al purgatorio. Interesante, interesante. Y Ana Catalina pues va describiendo muchas cosas del purgatorio, como reyes y príncipes ricos, banqueros, allá sirviéndole a los siervos y a los esclavos y a las personas que ellos habían humillado, ¿sí? Y habían despreciado. Es decir, el pecado allá se maneja purgando todo ese orgullo y todo ese mal que hizo. Pues yo creo que la raíz del pecado en el fondo es el orgullo. A todos nos falta humildad, a mí me falta mucha, ¿no? Humildad, y nos falta, tenemos mucha soberbia, y esa es la raíz de muchos pecados. La raíz de los otros pecados que dice San Pablo, la raíz de todos los males, el afán por el dinero, que nunca había sido más grave que hoy, el afán por el dinero, la injusticia, ¿no? Los malos salarios, el enriquecimiento a costa de los demás, todo eso es un pecado, que se paga terriblemente en el purgatorio, terriblemente. Uno cuando entre más lee ese libro de María Vallejo Nájera, Entre el cielo y la tierra, es impresionante. Y como les cuento, es hija de un psiquiatra muy famoso de España, hizo años de investigación. Ella estudió en una universidad, creo que en la Complutense, estudió pedagogía o algo así, educación. Y el libro de la campesina, que es muy impresionante, el de la campesina austriaca María Sima, que empiezan desde los 20 años a aparecerse en las almas del purgatorio, y tiene esas experiencias tan tremendas, verificadas todas, ¿no? Vaya y haga esto por mí, porque yo hice tal cosa, y va y verifica que existe el personaje, que existe la familia, que existen las cosas, y viene la cosa. Vaya, y una finca que un hermano le robó a otro hermano, pues le dijo, vaya y dígale a mis hijos que devuelvan la finca porque yo hice cosas ilícitas para quedarme con ella. Y los hijos, afortunadamente, por allá en Alemania, bien lejos, accedieron a devolver la finca. Y el otro estaba purgando por haberse robado la finca, utilizando trucos de derecho y trampas y mentiras, y estuvieron allá. Sí, yo creo que el patio de abogados, de contratistas, de los falsos teólogos, de los políticos, si logramos llegar al purgatorio, debe ser un patio muy duro, muy ardiente, muy fuego y muy largo, porque dicen que el tiempo del purgatorio es inmenso. Le dicen el Evo, es un tiempo entre el Cronos, que es el tiempo de los hombres, y el Kairos, que es el no tiempo, que es el tiempo de Dios, porque Dios no tiene tiempo, ni espacio, ni tiempo, Dios es eterno. Y entonces ese no tiempo es muy duro. Y en la mitad está el Evo, es decir, dicen que un minuto en el purgatorio uno le da la sensación de haber estado 8 o 15 días sufriendo en la tierra. Y dicen que la persona que sufre menos en el purgatorio sufre más que el que sufre más en la tierra. Eso dicen. Y dicen los santos y dicen los místicos. Yo no me estoy inventando un cuento, ¿no? Y las obras de misericordia, la Eucaristía, la expiación y la reparación de los pecados,
las oraciones de Santa Gertrudis, las oraciones de Santa Brígida, que tuvo muchas revelaciones esta princesa de Suecia, que tuvo otra hija santa. Son oraciones reveladas por Dios para eso. Y las oraciones de la Virgen, las apariciones de la Virgen que nos habla y nos muestra el purgatorio como en Fátima. Es un dogma de fe, búsquelo en el catecismo de la Iglesia Católica. Y cuando usted le oiga hablar a su párroco, o a un teólogo, o a un laico, o a un predicador, de que no existe el purgatorio, llévele el catecismo, llévele los dogmas de fe, Concilio de Florencia, Concilio Vaticano II, que se han pronunciado sobre el purgatorio. De manera que es... Y no vuelva a invitar a dar conferencias a ese curita, por favor, porque va y le mete otro gol, ¿no? De que no hay ángeles, o que no hay demonios, o alguna cosa de esas, o que no hay infierno, es peor todavía. Hubo otro cura que le voy a decir yo que el infierno sí existía, pero que nadie llegaba allá. Dije, pues entonces se equivocó la Virgen. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, les recuerdo nuestro seminario de sanación interior con Beatriz Hincapié, que viene de Manizales, y con el padre Misael este domingo. De manera que aprovechenlo, porque esta mujer ha trabajado años de ese tema de sanación de familia, de sanación de recuerdos y todas esas formas de sanación. Quiero contarles una anécdota del padre Emiliano Tardif, que dice que hicieron una investigación sobre el infierno y purgatorio, sobre fenómenos en las casas, de puertas que se cierran, luces que se apagan, objetos que vuelan, y hicieron una investigación en 40 sitios al estilo gringo, el estilo bien documentado y bien hecho, y le preguntaron a los ancianos y a los ancianos sacerdotes y a los ancianos laicos qué eran esos fenómenos, y muchos dijeron almas del purgatorio pidiendo ayuda. Entonces rezaron misas y sufragios y hicieron todas esas ayudas del purgatorio, las oraciones de Santa Gertrudis, las Eucaristías, los rosarios, y el 48% de los fenómenos desaparecieron. Y con el 52% volvieron a preguntar a los ancianos y a los sacerdotes y todo, ¿qué pasa? Dijo, no, son vejaciones, son cosas del infierno que han quedado ahí porque se ha hecho espiritismo, se ha cometido un delito, ha habido una guerra, y los demonios quedan pegados y las almas de los condenados están ahí. Y dijeron, entonces, ¿qué hacemos? Dijeron, exorcismos. Entonces fueron, hicieron exorcismos y desaparecieron el 52% de los fenómenos. El padre Tardif dice que los curitas fueron tan cobardes que no quisieron firmar el documento del informe de miedo a sus colegas de la comunidad. Me imagino qué comunidad sería. Y bendito sea Dios, y lo firmaron los laicos. Lástima que nunca conseguí ese documento, que fue muy bien dateado, muy bien hecho, y fue una investigación a lo gringo. Ellos descartaron primero los fenómenos naturales, que no hubiera un loco tirando piedras afuera, que no hubiera una cañería rota para ver un ruido, no, un viento o alguna cosa. Descartaron los fenómenos naturales y se produjeron fenómenos, como me contaba un amigo de un exorcismo que hicieron en Cali, en una casa donde había ese tipo de fenómenos, y el sacerdote joven no fue capaz, porque cuando entró le dieron una patada en parte non santa y salió corriendo hasta la Plaza de Caicedo, y al obispo hace 35 años le tocó nombrar a Monseñor Rengifo, y vino, hizo un buen exorcismo sobre la casa y dejaron de suceder esos fenómenos. O sea, a veces son vejaciones o son infestaciones satánicas las que producen los fenómenos, a veces almas del purgatorio que vienen a pedir ayuda. Cuando una persona muera, mándele decir las misas gregorianas, 30 misas seguidas, sin interrumpir un solo día. Consiga un sacerdote pobre, de esos que hay en Bogotá, tantos, en Bucaramanga, en Medellín, en todas partes, y páguele las 30 misas gregorianas para la persona que murió, y va a hacer usted la obra de misericordia más grande que se puede realizar.
que es la obra de misericordia de aliviar a una persona de unos dolores, de unas penas terribles y seguramente de permitirle que salga mucho más rápido de ese lugar de tormentos, de ese lugar de dificultades, de esa purga, esa purificación. Lávame a fondo de mi delito, purifícame de todo pecado. Salmo 50. El rey David arrepentido porque en esa mirada cometió esos 5 pecadillos tan duros y tan fuertes, se arrepiente, y en el Salmo 50 hay que leerlo, vale la pena, y haga oraciones por sus amigos, por sus enemigos, por las personas que han muerto, y ofrezca las Eucaristías que se necesitan. Mucha gente necesita. Mi amiga de San Gil, ese testimonio de que una sola Eucaristía le bastó para salir del purgatorio, le habían declarado condenada porque se había suicidado. Pues no, se suicidó en un estado de inmenso dolor y de terror y de espanto, y había perdido el conocimiento, y como perdió el conocimiento, pues Dios no le iba a juzgar por una persona que no tiene conciencia. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.